Hola, soy el maestro Juan Carlos Contreras Aguilar. El día de hoy te doy la más cordial de las bienvenidas. Asimismo, te invito a que nos sumemos a este espacio para que podamos aprender acerca de un tema de vital importancia, el cual es la libertad como valor y derecho fundamental, sus retos y desafíos. Para iniciar, te pediré amablemente tengas a la mano los siguientes materiales: tu libreta de apuntes, asimismo tu libro de textos de la asignatura Formación Cívica y Ética. Si te es posible, ten a la mano también tu Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que estaremos consultando algunos artículos de nuestra Carta Magna. Y asimismo ten a la mano tu lápiz y tus lapiceros, esto con la intención de que podamos ir tomando nota de los aspectos más relevantes acerca de este interesante tema. Muy bien, pues quiero comenzar analizando la siguiente situación que posiblemente pues te ha sucedido. Dice de la siguiente manera: ¿alguna vez en la casa, en la escuela o en la calle has querido expresar una idea, dar tu opinión o tu punto de vista y no te permiten hacerlo? ¿Qué sentimiento te genera esto? Posiblemente te molestes. ¿O qué pasaría si las demás personas no te permitieran escuchar tu música favorita, no te dejaran vestir como a ti más te gusta, te prohibieran abrir tus redes sociales para chatear con tus amigos y asimismo no te permitieran decidir de manera libre lo que más te gusta hacer? Te enojarías muchísimo más. Incluso te sentirías oprimido, como si estuvieras encerrado o en una jaula, y aunque pueda sonar un tanto extremo, te sentirías de una manera tratado como si fueras prisionero. Pero te tengo una buena noticia. El día de hoy en este espacio aprenderás cuáles son tus derechos y tus libertades fundamentales. Esto con la intención de que no seas tratado de formas en las cuales se priven de esos derechos y de tu libertad. ¿Verdad que suena realmente interesante? Bueno, pues esto es posible gracias al estudio de la asignatura Formación Cívica y Ética. También es posible gracias al estudio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual también conocemos con el nombre de Carta Magna. Asimismo, también esto es posible gracias al estudio de la DUDH o Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este último es un documento que fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas un 10 de diciembre de 1948. Consta de 30 artículos, los cuales son conocidos también como los derechos más fundamentales del ser humano. Este tratado nacional e internacional que les acabo de mencionar nos permite actuar de tres maneras. La primera de ellas para actuar de manera libre, la segunda para actuar de manera consciente y la tercera para actuar de manera responsable. Esto con la intención de no exceder nuestra libertad, de no caer en el libertinaje o en la violación de los derechos humanos. Asimismo, nos va a permitir respetar las leyes de nuestra sociedad jurídicamente organizada. Partamos de otra pregunta de análisis y reflexión. Escucha con atención. Dice de la siguiente manera: ¿qué pensarías si te dijera que en pleno siglo XXI aún sigue existiendo la esclavitud? Increíble, ¿no? Pero desafortunadamente es cierto. Aún hay personas que no nacen libres, sujetos en este planeta que son víctimas de la trata. Asimismo, personas alrededor del mundo que no pueden ver ni practicar un deporte como el fútbol, esto más específicamente en el caso de las mujeres iraníes. También hay personas alrededor del mundo que no tienen voz, tampoco tienen el derecho al voto, que no tienen libertad de convicciones éticas, de pensamiento y de religión, que no pueden decidir por su propia cuenta. Imagina que tú fueras una de estas personas. ¿Cómo te sentirías? Pues primeramente, para que nosotros podamos ir profundizando acerca de este interesante tema, yo te invito a que anotes las siguientes preguntas en tu libreta, las cuales vamos a ir contestando a partir de la información que te presentaré durante este segmento. ¿Te parece bien? Perfecto. La primera pregunta dice: ¿qué es la libertad? Posiblemente ya tengas una idea de qué es la libertad y vamos a reforzar esa idea que tú tienes. ¿Te parece? La segunda pregunta: ¿cuáles son mis libertades fundamentales? En este espacio aprenderemos cuáles son esas libertades fundamentales.
a qué se le llama libertades fundamentales y también en dónde se encuentran consagradas y estipuladas. Nuestra tercera pregunta dice de la siguiente manera: ¿qué documentos nacionales e internacionales me permiten actuar de manera consciente, libre, consciente y responsable? Esta pregunta posiblemente ya la pudiste haber respondido porque prestaste mucha atención en esta breve introducción que hice acerca de la libertad. Explicaba precisamente un documento nacional y un documento internacional que nos permitía actuar de estas tres maneras. La cuarta pregunta dice: ¿cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones? Una pregunta que sin duda se ha planteado desde nuestra instrucción primaria, también en la educación secundaria, pero que no es una pregunta propia de la escuela, sino que posiblemente también la has escuchado desde casa y en algunos otros ámbitos de la vida social. Y asimismo tenemos finalmente una pregunta que dice de la siguiente manera: ¿qué retos y desafíos existen para que podamos disfrutar plenamente de nuestra libertad? Bueno, pues estas preguntas son realmente interesantes. Espero ya las hayas anotado en tu libreta y las vamos a ir conociendo un poco más para profundizar en este valioso tema. Por otro lado, si me lo permites, quiero compartirte una frase o un pensamiento. Dice de la siguiente manera: ser libre no solo es deshacerse de las cadenas de uno, sino vivir de una forma en que se respete y mejore la libertad de los demás. Nelson Mandela. ¿Qué te pareció esta frase del exmandatario sudafricano y Premio Nobel de la Paz en el año de 1993? ¿Verdad que tiene mucha razón? Bueno, pues si nosotros profundizamos o reflexionamos más acerca de estas palabras, entenderemos que la libertad no solo es un tema individual, sino que también concierne a un tema o asunto colectivo. Pero entremos en materia. Presta mucha atención porque a continuación vamos a definir qué es la libertad. La libertad es un valor y a la vez es un derecho fundamental de la persona para actuar sin restricciones, siempre y cuando esta persona, junto con sus actos, no interfieran o violen los derechos de los demás. Con la llegada del movimiento de la Ilustración, que precisamente fue un movimiento intelectual de la Revolución Francesa en la Europa del siglo XVIII, se permitieron dar grandes pasos y grandes avances hacia la libertad, pues este mismo movimiento intelectual o de pensamiento permitió definir a la libertad como un derecho natural del ser humano, esto para actuar sin interferencias de ningún tipo de clase, siempre y cuando pues respetemos los derechos de otras personas. Y pues para reforzar un poco lo que es la idea acerca de esta definición de la libertad, yo te quiero invitar a analizar el siguiente esquema triangular acerca del documento. La UNICEF va a la escuela para hablar de la libertad y de la igualdad. Estas frases que van a aparecer en este esquema te invito a que las puedas anotar en tu libreta para que después podamos comentar acerca de cada una de ellas. ¿Te parece bien? Perfecto. Pues la primera de las frases de este documento dice de la siguiente forma: la libertad es libertad de hacer, pero también es libertad de querer. Muy bien. Segunda frase de este documento: la libertad de querer es libertad interior. Y tenemos una última frase también del documento UNICEF que dice: la libertad de hacer es libertad exterior y consiste en ejercer o exteriorizar la libertad interior. Pues bien, lo que dan a entender estas frases, en pocas palabras, es que la libertad se encuentra prácticamente en todo lo que queremos y en todo lo que hacemos. Yo relaciono mucho lo que son estas tres frases con otros dos temas abocados a la asignatura de formación cívica y ética. Uno de ellos es la toma de decisiones de manera pensada e informada. Y asimismo, con el otro tema que se relaciona es la congruencia entre el pensar, decir y actuar. Dicho de otra manera, voy a citar un poco acerca de lo que es el artículo primero constitucional, ya que en él se pone de manifiesto que toda persona, o en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano
forme parte. Asimismo, en este mismo artículo, en su párrafo 4, se pone de manifiesto que queda prohibida la esclavitud, que los esclavos extranjeros que entren a territorio nacional alcanzarán por solo este hecho su libertad y la protección de las leyes. Ahora te das cuenta que nosotros somos realmente bendecidos y afortunados de haber nacido en México, y esto es por una simple razón, porque nosotros tenemos la libertad de querer y la libertad de hacer. Esto es a grandes rasgos lo que da a entender estas frases del documento UNICEF va a la escuela para hablar de libertad y de la igualdad. ¿Qué te parecieron estas frases? ¿Verdad que realmente son muy valiosas y significativas? Bueno, pues espero que te hayan dejado un aprendizaje. Por otro lado, como anteriormente mencionaba, la libertad no solo es un tema o asunto individual, sino que también concierne a un tema o asunto colectivo. Dentro de estos dos tipos de libertad se desprenden las libertades individuales y las libertades colectivas, las cuales te voy a explicar a base de la siguiente imagen. Presta mucha atención. Dentro de las libertades individuales se encuentra la libertad de pensamiento. Esta, junto con la libertad de religión, que se encuentra un poco más abajo en esta tabla, se encuentran consagradas en el artículo 24 constitucional, ya que toda persona tiene libertad de convicciones éticas, de conciencia o que también se conoce como pensamiento, y de religión. Otra de las libertades individuales es la libertad de opinión. Esta se encuentra estipulada en el artículo 7 constitucional, ya que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, siempre y cuando lo hagamos como se debe y con respeto. Entre otras de las libertades individuales se encuentra la libertad de circulación. Esta se pone de manifiesto en el artículo 11 constitucional, ya que toda persona puede entrar en la República, salir de ella, viajar por todo su territorio y asimismo mudar de residencia. Y así como tenemos estas libertades individuales, también tenemos las libertades colectivas, dentro de las que se destacan la libertad de asociación. Esta, junto con la libertad de reunión pacífica, se encuentran consagradas en el artículo 9 constitucional, ya que no se podrá coartar la libertad o el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con objetos lícitos. Y otra de las libertades colectivas es la libertad sindical. Esta se encuentra abocada en el artículo 123, ya que en él no solamente se habla de trabajo, sino que también los obreros y los empresarios tienen derecho para coaligarse en defensa de sus intereses y sus derechos laborales. Y bueno, tenemos una última libertad colectiva, la cual es la libertad de manifestación. Esta libertad de manifestación también se conoce como libertad de expresión y se encuentra establecida en el artículo 6 constitucional, ya que en él, pues la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo en el caso de que lleguemos a atacar la vida privada, la moral y los derechos de terceras personas. Pues esto es a grandes rasgos algunas de las libertades individuales y colectivas que tenemos los ciudadanos mexicanos. También es importante pues reconocer que estas libertades vienen plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, también es importante hacer una regulación legal para estas libertades, esto con la finalidad o la intención de no excedernos, pues nuestro derecho a la libertad termina cuando comienza el derecho de otra persona. Para que puedas entender un poco más lo que acabo de mencionar, voy a poner el siguiente ejemplo. Alguien puede sentirse con la libertad de quitar o tomar las pertenencias de otras personas, pero esto no significa que esté permitido. O bien en otro ejemplo, todas las personas somos libres de expresar lo que queremos y lo que sentimos, pero también esto no significa que cuando estemos enojados debamos insultar verbalmente a nuestros semejantes. Aquí en nuestro país nos damos cuenta que existen leyes y un código penal el cual regula el comportamiento humano y asimismo también castiga o sanciona los delitos de robar y de insultar verbalmente a nuestros semejantes.
Y bueno, pues para que nosotros vayamos entendiendo un poco más acerca de este tema, yo te invito a que observes el siguiente video y también te hago esa invitación de que tomes nota de los aspectos más relevantes acerca de este tema. Corre video. Hola amigos, soy el profe Juan Carlos. Bienvenidos a la asignatura Formación Cívica y Ética, segundo grado. Me siento muy contento de saludarlos y compartirles el tema La libertad como valor y derecho fundamental, sus retos y desafíos. Me da mucho gusto que te sumes a este espacio. Primeramente, definiremos qué es la libertad. La libertad es la facultad natural que tiene el ser humano de comportarse de una manera y de otra, o de no hacerlo, por lo que es responsable de sus actos. Así una persona puede ejercer su derecho a la libertad, pero este termina cuando empieza el derecho de otra persona. La libertad, como valor y derecho fundamental, es de dos tipos. La primera de ellas es la libertad individual y la segunda es la libertad colectiva. La primera se centra en el individuo y la segunda se centra en los grupos. Entre las libertades individuales se encuentran la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de circulación y la libertad de religión. Por otro lado, entre las libertades colectivas se encuentra la libertad de asociación, la libertad sindical, la libertad de reunión pacífica y la libertad de manifestación. También, no podemos dejar desapercibida la definición de los derechos humanos. Estos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Algo que debemos de saber es que las libertades fundamentales no pueden existir sin el precedente de un derecho humano. Se encuentran materializadas o enmarcadas en la Constitución y son territoriales. Por su cuenta, los derechos humanos, si se reconocen en las leyes, se conocen como libertades fundamentales. Son para todos sin excepción alguna y son globales. Ahora bien, ¿y tú? ¿Cómo ejerces tu derecho a la libertad? Yo la ejerzo cuando adopto la religión de mi gusto. Cuando difundo mis opiniones, información e ideas en cualquier medio. Viajando libremente por la República y mudar de residencia. Formando asociaciones y grupos siempre y cuando sean lícitos. También la ejerzo cuando elijo mi oficio o profesión de manera lícita, formando sindicatos para velar por mis intereses y derechos laborales, expresando mis ideas sin atacar la moral, la vida privada y los derechos de terceros. Está claro que los principales retos y desafíos es seguir aprendiendo acerca de la Constitución Política y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso ha sido todo. Gracias por tu atención. Hasta la próxima. Como pudiste observar en este video, se tocaron aspectos realmente relevantes, dentro de los cuales se encuentran o destacan los más importantes, y son los siguientes. En un primer punto se mencionaba que la libertad es un valor y a la vez es un derecho natural del ser humano. Otra de las libertades u otro punto de este video acerca de la libertad es que precisamente la libertad puede ser individual y puede ser también colectiva. Otro punto a destacar es que las libertades son de pensamiento, de opinión, de circulación y de religión. Asimismo, pueden ser estas libertades de asociación, la libertad sindical, de reunión pacífica y la libertad de expresión, que también se conoce como manifestación. Pues bien, asimismo otro punto que yo destaco acerca de este video es que los derechos humanos son globales, es decir, que son para todas las personas en el mundo.
sin importar su raza, su sexo, su género, su condición económica, etcétera. Y bien, un último punto a resaltar de esta proyección o video es que el principal reto o desafío de todo individuo o de las personas es seguir conociendo acerca de nuestra Carta Magna y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues bien, por otro lado, para ir recapitulando un poco más acerca de este valioso tema, yo te invito a que realicemos la siguiente actividad de relación de ambas columnas a base de una línea, esto acerca de las libertades fundamentales que se encuentran consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Presta atención a la imagen, ¿te parece bien? Pues bien, la primera pregunta de relación de ambas columnas dice de la siguiente manera: ¿en qué artículo se encuentra plasmada la libertad para elegir empleo, oficio o profesión que más te acomode siendo lícitos? Esta libertad de elegir empleo se encuentra plasmada en el artículo quinto constitucional, ya que toda persona puede elegir su empleo que más le guste o le agrade siempre y cuando sea un trabajo honrado y bajo las leyes. Una segunda pregunta de esta relación de ambas columnas es de la siguiente manera: ¿en cuál artículo se enmarca la libertad de manifestación en el que se te permite externar libremente tu ideología? Esta libertad se enmarca en el artículo sexto constitucional, ya que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo en el caso de que se ataque la vida privada, la moral y los derechos de terceras personas. Una tercera pregunta dice de la siguiente manera: ¿cuál es el artículo que establece la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio? Esta libertad de difusión se encuentra consagrada en el artículo séptimo constitucional, ya que toda persona pues tiene esa libertad de difundir sus opiniones e ideas a través de cualquier medio, siempre y cuando lo haga con respeto. Cuarta pregunta: ¿dónde se encuentra estipulada la libertad de asociación para formar grupos o sociedades de manera pacífica con cualquier objeto lícito? Esta pregunta se relaciona con el artículo noveno constitucional, ya que todos los seres humanos, o al menos en nuestro país, podemos formar esos grupos, pero siempre y cuando se sujeten a las leyes. Quinta pregunta de relación de ambas columnas: ¿en qué artículo se promueve la libertad de circulación, viajar o mudar de residencia dentro del territorio nacional? Esta libertad de circulación se promueve en el artículo 11 constitucional, ya que todo ciudadano mexicano puede entrar en la República, salir de ella y mudar de residencia. Perfecto. Siguiente pregunta, la número 6. ¿En cuál artículo se consagra la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión? Pues bien, esta libertad de elegir nuestra religión se encuentra consagrada en el artículo 24 constitucional. Toda persona puede adoptar la religión que más le guste o le convenga y que se sujete a su sistema de creencias. Y por obvias razones, nuestra séptima pregunta dice: ¿dónde se encuentra establecida la libertad sindical en la cual obreros como empresarios tienen derecho para coaligarse? Esto significa para unirse o juntarse en defensa de sus intereses. Y pues como es la restante, es el artículo 123 con el que se relaciona. Perfecto, pues estas son algunas de las libertades que se encuentran consagradas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué te pareció la información presentada? ¿Conocías realmente qué era la libertad? ¿Consideras esta información importante y necesaria para tu vida? Yo espero que así sea. Ahora que estás en casa, estaría padrísimo que pudieras comentar todo esto que aprendiste durante esta sesión con tus seres queridos. Si ellos se encuentran de momento contigo, invítalos en la elaboración de un dibujo o de un collage acerca de lo que son, acerca del tema la libertad como valor y derecho fundamental, sus retos y desafíos. Si tus familiares no se encuentran de momento contigo, no te preocupes. Puedes trabajar de manera individual y cuando ellos lleguen a casa, les muestras los resultados de tu gran trabajo. Pues bien, manos a la obra. Lo que puedes hacer ahí en casita,
pues es tomar algunas hojas blancas, alguna cartulina, algún pedazo de cartón o si tienes un material reciclado, sería mucho mejor. Asimismo, ten a la mano tu lápiz, algunos colores o pinturas. Si también se puedes, ten a la mano algunos recortes de periódico o de revistas para que puedas hacer este dibujo o este collage. Y precisamente, ¿por qué no dejar que nuestra libertad de pensamiento más nuestra libertad de expresión en base al arte digan más que 1000 palabras? Y si me lo permites, yo te quiero compartir en este espacio un dibujo que ya hice previamente acerca de lo que es la libertad. Nosotros somos los únicos sujetos o individuos capaces de decidir o ser esclavos de algo o ser personas libres y sujetos de derecho. Queda en ti. También asimismo, quiero compartirte un collage acerca de las libertades fundamentales que yo ejerzo como ciudadano mexicano. Y ahí se encuentran pues, las libertades de opinión, de difusión, de religión, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Y por qué no llevar a la práctica lo que pues, aprendimos en este tema? Si en el artículo 7º constitucional se nos permite la manifestación de opiniones, de información y de ideas, ¿por qué no le tomas una foto a tu dibujo o a tu collage una vez que los hayas terminado? Los compartes en tus redes sociales para que así compañeros, amigos y familiares puedan conocer acerca de este tema de vital importancia. ¿Verdad que es una buena idea? Pues te la encargo de tarea. El día de hoy aprendimos que en México las personas nacemos libres y en igualdad de derechos. Asimismo aprendimos que las libertades fundamentales se encuentran consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y asimismo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta es la parte bonita y maravillosa de la vida y de la educación, pues la asignatura de formación cívica y ética nos permite entender que somos sujetos de derecho, de libertad y asimismo de dignidad humana. Asimismo, te invito a que tú sigas investigando acerca de este importantísimo tema, para que así puedas ejercer tu derecho a la libertad. Me dio mucho gusto el haber sido tu maestro durante esta clase. Cuídense mucho. Hasta la próxima.